Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, empezamos un nuevo tema que es la unidad didáctica número 13, la cultura clásica. Es el último, bueno, es uno de los últimos temas que nos queda. Vamos avanzando, vamos a muy buen ritmo, entonces vamos a ir aprovechando y vamos a ver uno de los temas que yo creo que es más interesante de todo el temario. De antemano sé que os gusta a muchos de vosotros, sobre todo creo que desde que Percy Jackson apareció en el panorama literario, eh, porque bueno, os resulta llamativo todo el tema de la mitología, sobre todo la mitología griega, aunque también la romana os pueda interesar. Y aparte, pues un tema que, bueno, a mí de hecho me agrada aún más, que es el arte griego y el arte romano, y su influencia, sobre todo el romano, en nuestro país. Eso no lo veremos aún porque es materia del siguiente tema, de la siguiente unidad didáctica, pero sí que veremos en este caso, pues, cuáles son las construcciones principales que encontramos tanto en el arte griego como en el arte romano. Bien, como os digo, la unidad didáctica 13 pues va sobre eso, religión y cultura en la Grecia antigua, arquitectura y arte en Grecia, y después religión y cultura en Roma, y arquitectura y arte en Roma. Esos serían los cuatro apartados, y vamos a empezar con el primero de ellos, que es el de la religión y la cultura en la Grecia antigua. Mira, se aborda, digamos, de manera, digamos, superficial. Os cuento por qué. Pues hay materias, digamos, donde se ahonda más en esto. De hecho, hay una en concreto que ahora es una optativa que hay en cuarto, que es cultura clásica, donde eso lo podemos ver con todo el detenimiento que queramos, tenemos muchísimo tiempo. Aquí no tanto, entonces os inicio un poquito en lo que es el tema, indudablemente os puede resultar corto a muchos, a los que os guste os puede parecer que el tratamiento va a ser demasiado corto, pero bueno, os animo que si os gusta, por supuesto, me podáis hacer un trabajo voluntario, como ya sabéis que se puede hacer. De hecho, el trabajo voluntario muchos pensáis que es resumir el tema o buscar información sobre algún... Pero también me vale, por ejemplo, una ficha en la que me hagáis una reseña de un libro que hayáis leído, por ejemplo, de alguno de Percy Jackson que hayáis leído, pues con la sinopsis, los personajes principales, una reflexión sobre lo que ocurre, de la vocación, digamos, que veis en los distintos dioses, sus actitudes. Entonces, eso puede ser interesante también, ¿vale? Bueno, yo lo dejo ahí, ¿vale? Por si se os quedara corto en algunos casos. Bueno, pues como decía, vamos a ver la religión y la cultura en la Grecia antigua. Y primero tenemos que empezar hablando de lo que significa mitología, ¿vale? La palabra mitología lo que quiere decir es, digamos, historias, digamos, creadas por el hombre, en la que intervienen pues los dioses, los propios hombres, héroes en general. Digamos, esas historias servían para que los griegos pudieran explicar lo que ocurría en la vida, ¿de acuerdo? Es decir, por qué el tiempo funcionaba como funcionaba, por qué, digamos, cuando había navegación, por ejemplo, había barcos que se hundían, cuál era el motivo, porque los dioses estaban enfadados, porque, digamos, era buscar a través del mito, buscar a través, digamos, no de un pensamiento racional, sino de, bueno, de las creencias, buscando en las creencias, en la fe, digamos, la explicación de las cosas que ocurrían en la naturaleza. Preguntas, digamos, muy complicadas a las que el hombre difícilmente puede llegar sin la ciencia y que, pues, se responden, digamos, pues a través, en este caso, ya os digo, del mito. Eh, bueno, la religión griega, como ya sabéis, es una religión politeísta, es decir, existen distintos dioses, varios. El panteón griego es bastante completo, bastante amplio. En este caso son dioses antropomorfos, es decir, tienen forma humana, no solo forma física, sino que en su forma de proceder, en sus actuaciones, digamos, cotidianas, en muchos casos van a actuar como si fueran hombres y mujeres, cometiendo, digamos, traiciones, crueldades, enamorándose, alegrándose, como cualquier hombre, como cualquier mujer. Digamos, esos comportamientos antropomorfos van a hacer que los griegos sientan como cercanos a esos dioses inmortales,
pero cercano en cierto modo. Bueno, en teoría viven en el Olimpo. El monte Olimpo es el monte más elevado de la, bueno, de lo que es la Grecia continental. Y allí en teoría gobiernan marido y mujer, Zeus y Hera. ¿De acuerdo? Cada dios en teoría tiene una competencia. Es verdad que tenemos a Zeus, que es el dios supremo, el que se ha impuesto sobre los demás, aparece representado como con un rayo en la mano. Después tendríamos a Apolo, de la ciencia, tendríamos a la diosa Artemisa, que sería la diosa, bueno, de la caza, de los salvajes. Bueno, la diosa Hera, que sería, digamos, la matriarca principal, sería la diosa de la familia, la diosa madre, podemos decir. Tendríamos después a Atenea, que es la diosa de la sabiduría, Afrodita, que es la diosa del amor, eh, Poseidón, el dios del agua, tendríamos a Ares, que sería el dios de la guerra, y a Hades, que sería el del inframundo, digamos, el del infierno. Bien, esos serían los principales. ¿Habría echado en falta alguno? Bueno, no importa, ¿vale? Citamos los principales. Todos ellos tienen una compleja relación entre sí. Digamos, son parejas, padres, hijos, hermanos. Ahí encontramos a veces insectos, relaciones entre hermanos. Estos dioses que se relacionan con humanos, que tienen descendencia con humanos, dando lugar a, digamos, a héroes, que serían semidioses. Es decir, ahí hay una situación, ¿no? Digamos, eh, que podríamos decir como antropomórfica, porque en realidad son comportamientos que también se producen en el hombre, como son las traiciones, las infidelidades, y que en este caso, pues los dioses también lo van a hacer. De ahí la importancia, digamos, de lo que os estaba explicando. Bueno, estos dioses, digamos, en cada una de las ciudades, pues se va a venerar a un dios, digamos, hay localismos, podemos decir, dioses que se veneran más en unas ciudades que en otras, aunque es cierto que existen unos cultos que se dice que son cultos panhelénicos, porque diríamos que incluyen a todos los griegos, son compartidos por todos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, que se producen en Olimpia. Como digo, esos juegos, que serían como una especie de juegos deportivos, bueno, antecesores, digamos, de los Juegos Olímpicos modernos, que todos conocemos y que, bueno, que se iban a celebrar en este año y se han aplazado. Y después, pues también relativo, digamos, a los cultos griegos, pues tendríamos figuras importantes como son los oráculos, que digamos que tienen ciertas dotes adivinatorias. El que más destaca sobre todo es el oráculo de Delfos. Eh, Estos oráculos en teoría eran como especies de sacerdotes que interpretaban señales que había, digamos, en el ambiente, en el mundo, y que esas interpretaciones, digamos, pues los griegos las creían a pies juntillas, digamos, lo creían ciegamente, de modo que cuando recibían, digamos, de este oráculo una orientación, un consejo acerca de algo que iba a ocurrir en el futuro, pues generalmente lo cumplían por miedo a la ira de los dioses. Bien, bueno, incluye ahí el principal, el panteón, digamos, de la mitología griega. Respecto a la filosofía, a las ciencias, a la poesía y al teatro, digamos, a lo que es, digamos, el ámbito artístico, cultural de la Grecia antigua. En el ámbito de la filosofía, bueno, tenemos que distinguir, esto no aparece aquí, pero tenemos que distinguir entre autores presocráticos y, digamos, a partir de Sócrates, que, digamos, sería la ruptura que se produce. Bueno, la filosofía es dar una explicación racional a través de la observación, es decir, ya en este caso no se busca, digamos, la respuesta a lo que ocurre en un mito, en un dios, sino que hay una observación de la naturaleza y decimos, pues llueve, ¿por qué llueve? Pues porque hay humedad, porque por la condensación del agua, por el motivo que sea, ¿vale? Porque chocan frentes nubosos, porque hay un ascenso de agua a través de una cordillera y esa condensación provoca lluvia. Bueno, se busca, digamos, la razón en la ciencia y no en el mito. Bien, os decía que destacan autores presocráticos como pueden ser Heráclito, Parménides, bueno, no aparecen ahí, y sobre todo los Sócrates, digamos ya los posteriores a Sócrates,
Sócrates, que es principal, que es el maestro de Platón, y Platón, que será el maestro de Aristóteles. Son los tres principales: Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿De acuerdo? Muy, muy importante, ya lo estudiaremos más adelante, tampoco puedo entrar en mucho más detalle. Bueno, después en el ámbito científico, pues se busca conocer lo inexplorado, por ejemplo, en el ámbito de la geografía, de la historia, con Heródoto, o en el ámbito de las matemáticas, con Pitágoras, con Tales de Mileto, o con Arquímedes en el ámbito de la física, por ejemplo, el que habla del principio de, bueno, de la flotación de los barcos. Después tendríamos en el ámbito de la poesía, pues destaca Homero, que es un autor que narra la conquista de Troya en la Ilíada y después el regreso de Ulises a su casa, que sería la Odisea, y lo hace a través de unos poemas épicos en los que se narra pues todo lo que ocurre ahí. Homero, digamos, lo que hace es poner por escrito una tradición oral muy antigua que existía en Grecia, y después en el ámbito del teatro van a destacar las tragedias y las comedias. Entre las tragedias, digamos, donde hay dilemas y pasiones, digamos, muy importantes, pues destaca Esquilo o Sófocles. Y en el ámbito de la comedia, que también son estos grandes dilemas, pero tratados con humor, donde va a destacar Aristófanes. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Este es el primer apartado.